estuve pues planteando, empecé a desarrollar un poco tímidamente el tema, intentando pues andarme con pies de plomo de todo lo que escribía, de todo lo que decía, para que nadie se pudiera pues sentir herido o molesto, porque yo no he venido aquí para crear problemas, he venido para hacer edificación. Eso por lo menos yo lo tengo muy claro. Pero cada vez que iba escribiendo, el Señor me iba hablando de cosas, iba poniendo en mi corazón, y bueno, como lo tendréis para leerlo, yo voy a dejar las partes críticas para que las leáis vosotros en vuestra casa. Y vamos a... No, diplomático no, es que no podemos perder el tiempo peleándonos. Y vamos a intentar, he intentado seleccionar algunas cosas que creo que son bastante interesantes. Me gustaría que vieseis un poco que este estudio está desarrollado en 3 partes. Yo he querido analizar un poco el concepto de la misión como organismo, el concepto del misionero como persona y el concepto de la integración como labor primera a hacer del misionero. Entonces, esos 3 pasos pues son los que he estado intentando analizar, y quizás con el aspecto que haya podido ser de alguna manera un poco más crítico haya sido con la misión como organismo. De ello me gustaría solamente comentar un par de cosas que he seleccionado de ahí, que creo que son interesantes. Me gustaría que fueseis conmigo al punto B del punto 1, que es el análisis de para quién trabaja el misionero, página 4. Si la seguís, ya el dossier se va engordando, y al final pues tendréis casi un libro de 60 páginas ahí. ¿Para quién trabaja el misionero? Ayer, cuando estábamos comiendo, pues al estar hablando con un hermano que estaba con nosotros, que después se marchó, realmente entendí por qué estaba escribiendo yo esto. Porque en realidad el hermano me comentaba que en muchas ocasiones él se sentía como yo manifestaba aquí. Hermanos, muchos de vosotros sois misioneros y estáis aquí, yo creo, porque el Señor os ha mandado. Pero lo primero que creo que el misionero tiene que tener claro es para quién trabaja, y la misión tiene que tener clara, o muy claro, que no es la dueña de los misioneros. Yo digo que el principal problema que plantea el hecho de la agencia misionera es que, sin ser consciente de ello, yo no creo que con mala intención una agencia misionera se convierte, por decirlo así, en la empresa de la que depende el misionero. No creo que con mala intención, pero se convierte. ¿Por qué? Pues porque al misionero la empresa indirectamente le paga, le da las directrices y además le exige resultados de trabajo. Y el principal problema que se produce aquí es que en muchas ocasiones los organismos misioneros están absolutamente retirados de lo que es el campo de misión donde el misionero está trabajando. Y lo único que ve son números. Y se equivoca. Y trata a la persona y pone sobre la persona, sobre el misionero, una presión tan grande que puede destrozar la vida familiar, puede destrozar la vida ministerial, porque lo único que espera es que se le diga: en este mes se han convertido 6. En los 2 años que llevamos tenemos 40 convertidos. Y entonces la misión levanta las manos y dice: qué bien, estamos teniendo éxito. Hermano, y para las personas, yo no he sido misionero pagado desde el exterior, pero hermano, yo sé y entiendo, porque he vivido con muchos misioneros y ellos mismos cuando los he visto verdaderamente hecho polvo, les preguntas por qué y me dicen: mira, llevamos 2 años aquí, llevamos 3 años aquí, la gente no se convierte y nuestra misión está diciéndonos que qué pasa, y la gente está diciendo: vamos a cortar el sostenimiento, y la gente está diciendo: tienes que venir para acá en forlos, o como se le llame a eso, para que levantes tu sostenimiento para el año siguiente. Hermano, el misionero tiene que saber muy claro, y espero que nadie se sienta molesto, pero yo quiero
abriros lo que yo tengo en mi corazón y compartiros lo que tengo en mi corazón, porque sé que esto es un problema. ¿Para quién ha venido a trabajar el misionero? No somos sucursales de nadie. El misionero que se crea una sucursal de un organismo, realmente, estoy convencido, no está entendiendo lo que es la misión. La misión ha sido dada por alguien mucho más alto que cualquier organismo. Y a él hay que darle cuentas. Por supuesto que queremos ver resultados. Pero lo que no podemos hacer es depender la vida de una familia, la vida de una persona, la vida de una congregación en manos de un resultado de números. Porque no todos los campos, como decía ayer, crecen al mismo tiempo. Porque a lo mejor durante muchos años se va a estar sembrando en un lugar, se va a estar haciendo una labor importante y las personas van a estar dedicando su vida, consagrando su vida con todas sus fuerzas y no van a tener resultados de números. ¿Y qué pasa? Eso ya no tiene valor. Hermanos, vosotros los que trabajáis como misioneros, tenéis que hablar muy claro con vuestras misiones. Tenéis que decirles que España no es un campo fácil, aunque por ahí ya se escucha el tópico de decir, bueno, pues es que España es el cementerio de los misioneros. Yo no creo que es el cementerio de los misioneros. Yo creo que es un campo difícil, pero para los misioneros y para los nacionales. Pero yo creo, hermanos, que lo primero que tenéis que hacerle entender a la misión, y muchas veces se tiene el temor de decir, bueno, le digo yo esto a mi misión y mi misión me dice, fuera, tú no tienes derecho a hablar. Hermano, lo primero que se tiene que hacer es hablar muy claro acerca y tener muy claro para quién trabaja uno y qué está haciendo. ¿Cuáles son las metas de uno? ¿Es contentar a una misión? Yo os puedo decir, yo he visto, hermanos, situaciones terriblemente tristes. Misioneros que he invitado a mi iglesia, y ojalá que ninguno os hayáis visto en esto y que no lo hagáis nunca, que cuando hemos tenido una confraternidad con 200 o con 300 personas, y yo le he pedido al misionero que pase, que comparta algo, que dé algunas palabras, apenas el hombre subió al púlpito y cogió su Biblia y se colocó así, la mujer le hizo una foto que a los 3 meses salió en una revista de Estados Unidos diciendo, predicando a una congregación de 300 personas. No se mentía, pero se engañaba, pero vamos, descaradamente. Estoy hablando de realidades, hermano. Si me conocierais sabrías que yo no sirvo para los tapujos. Y yo os voy a decir lo que yo pienso y intentaré ser lo menos dañino posible, pero hermanos, creo que tenemos que eso se produce, y no se produce porque la gente en sí quiera hacerlo, sino porque hay una presión sobre sus vidas que les están diciendo, o presentas algo, o el sustento se te acaba la misión. Y gente que tiene en su corazón trabajar en este país, que ha recibido del Señor, yo creo, un llamamiento, muchas veces no lo pueden desarrollar, porque la misión se los acaba cargando. Las misiones son importantes, los organismos son necesarios, pero hermano, nosotros no tenemos que depender nuestra vida de darle cuentas a un organismo, de darles cuenta a una misión como organismo, sino verdaderamente a aquel que nos ha llamado. O no entendemos nuestro llamamiento. Hermano, la misión no es un organismo de colonización. La misión es un organismo de envío, de apoyo, de ayuda. Nunca, hermanos, de poner tropiezo a aquella gente que verdaderamente ha sido llamado por Dios para servir en un país. Que ya cuesta trabajo salir del país, que ya cuesta trabajo cambiar la cultura, que ya cuesta trabajo adaptarse a una nueva cultura, como para que encima estés con la carga de presión con la que te encuentras. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí más me ha gustado a lo largo de mi vida ha sido cuando he estado con agencias misioneras, poder hablarles muy claro. ¿Sabes por qué? Porque ni les debo, ni me deben. No dependo de ellos. Y puedo defender a los misioneros que están en España, porque yo creo en los misioneros que están en España. Puedo defenderlos a ellos. A mí no me van a dar nada. No me van a pagar, ni yo les voy a buscar un duro. Pero yo les puedo decir, hermanos, cuidado con cómo tratáis a la gente que está sirviendo en España, porque os los podéis cargar sin daros cuenta. Y esto, hermano, es solamente una reflexión que yo he tenido en mi corazón durante estos días. Y cuando ayer estuve hablando con un hermano y él me decía,
lo que estás diciendo es la pura verdad. A mí me daba pena ver que en medio de vosotros hayan personas que puedan estar pasando por esta situación. Porque esa situación, os lo digo sinceramente, a uno, ¿sabéis? Una de las cosas que yo siempre he predicado de una manera continuada. Al Señor, dice el Salmo 100, hay que servirle con alegría. Si no se le va a servir con alegría, mejor no servirlo. ¿Me entiendes? Pero hermano, hay veces que se está sirviendo porque se está ahí, porque hay que hacerlo, por la obligación, por cumplimiento del llamamiento, pero hermanos, con una carga, con una sensación de ansiedad, con una presión tan tremenda, que al final la persona acaba diciendo, bueno, si esto es servir a Dios es un tormento. Y muchas veces no lo decimos, pero en el corazón lo tenemos y lo sufrimos. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Yo creo que más o menos todos sabéis de lo que estoy hablando. No estoy hablando con gente de otro planeta. Creo, hermanos, que es tremendamente importante, además, entender que los misioneros no pueden ser movidos como fichas de ajedrez. La misión, y estoy hablando con una misión, en teoría no sé si más grande o más chica, si más buena o más mala, porque no os conozco mucho, pero la misión, hermano, no puede moverse según los fulminantes cambios de estrategias que se producen. Es decir, hasta hace un tiempo, no demasiado lejano, los campos misioneros eran esencialmente pues Sudamérica, África y Asia. España empezó a hacer un campo de misión. A continuación, todo lo que era digamos, después de la caída del muro de Berlín, casi todo el mundo misionero dirigió su mirada hacia los nuevos campos. Se produjo un cambio repentino, en el cual multitud de gente que estaban trabajando y trabajando bien en un lugar, fueron llevados para otro lugar, porque la agencia decía en un momento determinado que ahora lo que toca es Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, esto y lo otro. Hermano, ahora el proceso se está modificando y la base central de casi todas las estrategias misioneras es lo que se llama la ventana 1040, que yo creo que ya todos que hemos escuchado de eso ya un puñado, y el mundo musulmán. Esa es la realidad. Y yo creo, hermanos, que tenemos que estar abiertos a ir a donde el Señor nos manda, pero lo que no podemos hacer es estar moviéndonos continuamente por los rapidísimos cambios de rumbo que una agencia misionera toma. Uno tiene que tener la suficiente valentía, en Andalucía decimos pantalones, como para decirle a la agencia misionera, mira hermano, yo he sido llamado aquí, Dios me ha llamado aquí, yo estoy sirviendo a Dios aquí, y hasta que el Señor no me diga que me vaya de aquí, no me voy de aquí. Por eso ayer preguntaba, y quiero retomar la pregunta, ¿hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos y hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar de nosotros mismos? ¿Hasta dónde alcanza nuestro compromiso? Hermanos, ¿hasta dónde realmente estamos sirviendo a Dios o sirviendo a Dios a través de? Hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande. Yo viví una circunstancia, hermanos, terrible. Me encontraba reunido estaba invitado a predicar en una convención muy grande y la agencia misionera estaba hablando acerca de unos misioneros que habían en España. Y hermanos, inmediatamente el planteamiento fue el siguiente. Estamos pagando a unos misioneros en España que están teniendo poquísimo fruto. Con el dinero de lo que estamos pagando en España a un misionero, podríamos tener a un misionero en Rumanía o a 3 misioneros en Rumanía con iglesias de 200 personas en 3 semanas. Tenemos que analizar, decía el presidente del grupo misionero, qué es lo que nos conviene más hacer. Y yo que estaba allí de prestado, porque me habían dicho que fuese a predicar y me dejaron de pura gracia estar en la reunión, le dije, hermano, ¿puedo hablar? Dijeron, sí, hermano, ¿quiere comentar? Yo dije, sí, quiero comentar mucho. Y hermano, yo les estuve diciendo,
Nosotros, si vosotros habéis recibido llamamiento del Señor para mandar a esos hermanos a España en un momento determinado, no podéis abandonarlos, no podéis dejarlos y empezar ahora otras obras y cambiar el rumbo del ministerio. O Dios os dirigió en aquel tiempo, o estabais engañados y no sois capaces de reconocer vuestro error. Yo les aconsejé y les dije, hermanos, si decís que con el sueldo de un español se puede, de lo que gasta un español allí, se puede tener a 3 misioneros en Rumanía, buscad el sustento para esos 3 misioneros en Rumanía, que si es el plan de Dios, vais a poder mantener a los misioneros en España y a los de Rumanía. Bueno, la discusión fue larguísima. Al final, y yo creo que porque por la gracia del Señor, los misioneros han continuado en España y gente que no tenía pues una labor hasta entonces, hermano, después de eso empezaron a tener un ministerio precioso y ahora tienen una congregación de casi 60 personas. Que se hubiesen perdido completamente por las estrategias misioneras. Hermano, las estrategias misioneras son herramientas, no son leyes. Y el que las tome como leyes está completamente equivocado. Si hemos recibido un llamamiento de Dios, nos debemos a Él. Si somos empleados de una fábrica, nos debemos a la fábrica. Pero hermano, ojalá que nunca, te lo digo, hermano misionero, ojalá que nunca te sientas empleado de una empresa. Ojalá que sepas muy bien, siempre, en todo momento, a quién estás sirviendo. A quién le tienes que dar cuenta. Mira, hay un texto que me gustaría que viésemos brevemente. Lo tenéis en la página 5. Y está en Romanos capítulo 14, versículo 4. Y dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero será afirmado, porque poderoso es el Señor para afirmarle. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Hermanos, nuestras cuentas van a rendirse delante de Dios. Aquí en la tierra a veces podéis tener que dar unas ciertas cuentas a una agencia misionera, a un grupo misionero, a aquellos que os sostienen, pero hermanos, tener muy claro y dejarles muy claro siempre que vuestro servicio no es a ellos, que vuestro compromiso no es con ellos, que ellos no son los que os han llamado, que tenéis un llamamiento mucho más alto, un compromiso mucho más profundo y un lugar de trabajo en el que Dios os ha puesto, si lo creéis. Si uno no está convencido de eso, pues claro, uno se somete a lo que le hagan. Pero si uno está convencido de eso, hermano, uno tiene que pelear por eso. Uno tiene que hablar claro. Estoy cansado, lo digo sinceramente, estoy cansado de que en el mundo evangélico, hermanos, exista tanta hipocresía, de que no se hable claro, de que se den palmadas por delante y puñaladas por detrás. ¿Por qué no aprendemos a ser claros? ¿Por qué no decimos lo que pensamos en cada momento? Hermano, la palabra de Dios enseña en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 15, que tenemos que aprender a hablar la verdad con amor. La verdad dicha con odio mata. Pero hermanos, cuando la verdad se dice con amor y por amor, la verdad al final produce resultados magníficos. Produce resultados magníficos. Y yo puedo decir, hermano, si yo fuese presidente de una agencia misionera, que no lo soy, bueno, en un sentido sí, chiquitita, ¿no? Pero, hermano, ¿sabéis para mí lo que más valor tiene? Cuando una persona, cuando uno de los obreros, cuando alguno de los hermanos me dice, mira, hermano, es que estoy en esta situación, es que estoy pasando esto, es que necesito esto, es que no estoy de acuerdo con que ahora me mandes a ir a tal sitio. Y cuando, hermano, la persona pelea y dice, Dios me ha puesto aquí, y aunque tú me digas que me vaya, no me voy, yo digo, hijo, quédate ahí para toda la vida. ¿Sabéis por qué? Porque esa persona está demostrando que sabe dónde está. Hermano, hay que tener muy claro dónde se está sirviendo. ¿Por qué se está sirviendo? ¿Y a quién se está sirviendo? Mientras no lleguemos a esos puntos, lo podemos pasar muy mal. Porque las presiones internas y externas pueden arruinar la vida de una familia. Conozco una pareja de misioneros que tienen su corazón para servir en España. Y esta pareja de misioneros, el misionero llegó un día para hablar conmigo. Tenemos muy buena relación. Y el hermano me dijo, mira, me voy pasado mañana, esto era un sábado, me voy el lunes para mi país.
durante 6 meses. Ya sabéis que costumbre en muchas misiones que cada año, cada 2 años, pues las personas tienen que ir durante un cierto tiempo, levantar su sostenimiento y volver al país donde están sirviendo. Y él me dijo, y hay un grupito de 4 chicos de entre 12 y 15 años que quieren ser bautizados. Y él me dijo, ¿tú qué harías? Y yo le dije, yo no los bautizaría. ¿Están los padres enterados? No, los padres no quieren. Yo le dije, yo no los bautizaría. Y él me dijo, pero es que ellos quieren. Y yo le dije, pero yo no los bautizaría. Y él me dijo, bueno, vamos a tener los bautismos mañana porque yo me voy el lunes. Y a mí me entró una mala idea. Y le dije, mira, si tú lo que vas a bautizar a gente es para presentar resultados, te digo sinceramente, no estás entendiendo para lo que estás aquí. Aquel hermano, un hermano al que quiero con todo mi corazón y al que intento apoyar en todo lo que puedo, no trabaja conmigo, pero está muy cerca. Aquel hermano rompió a llorar y me dijo, mira, y me enseñó un folleto que ya habían distribuido por todo su país, indicando que tal día iban a tener el grupo de bautismo. Y yo le dije, ¿para qué has venido a pedirme consejo? Hermanos, la presión se está cargando a esa familia. Y no os digo nada cuando después de que esos niños han sido bautizados, después han abandonado el grupo, porque no estaban preparados, porque no entendían las cosas, porque un niño con 13 y con 15 años se puede ilusionar fácilmente con lo que es el Evangelio. Pero cuando llegan a los 16 años y les sale una novia que no es creyente, y eligen la novia en lugar del Evangelio. ¿Entiendes? Pero hermano, las presiones en el ministerio, las presiones en la misión pueden destruir las vidas familiares. Y esa familia está ahora completamente destrozada de cómo le va a decir a su misión que aquellos que bautizaron, y además, hermano, como yo le dije, ¿tú crees que es lógico que bautices a un grupo de jovencitos mañana y que te vayas durante 6 meses sin poderlos atender, sin poderles ministrar, sin poderlos dirigir? Pero había que presentar resultados. Hermano, no estoy hablando de otro mundo, estoy hablando de España. Estoy hablando de una realidad que existe. Y nos podemos tapar los ojos y decir, no, nosotros somos magníficos, eso con nosotros no pasa. Pero hermano, yo te digo sinceramente, líbrate delante del Señor, te lo digo, líbrate de tener que presentar tus cuentas a grupos. Tú estás trabajando para el Señor, y si estás trabajando para el Señor, presenta tus cuentas a Él, que Él va a ser el que te va a juzgar. Él va a ser el que te va a decir bien hecho, buen siervo, o mal hecho. La agencia misionera te puede dar de comer, pero hermano, tú no te debes a la agencia misionera, tú te debes al Señor. Y si no tienes eso claro, yo te digo, mejor métete de empleado en una gasolinera. Bueno, donde consigas, vamos, pero por lo menos en otra cosa. Bueno, vamos a pasar a otro punto. He intentado seleccionar las cosas que me parecían más interesantes y ojalá, hermanos, que os pueda servir a vosotros, ¿eh? Creo que sois gente normal. No hablaremos de los institutos bíblicos como fábricas de misioneros, ya lo leeréis vosotros. No hablaremos de la falta de preparación personal a la que muchos misioneros se someten después de haber salido de la misión o del instituto bíblico. Vamos a hablar del capítulo 4. ¡Oh, cómo se nos va el tiempo, Dios mío! Página 8. La misión y las iglesias locales establecidas. Decía antes, o hemos saltado también un punto que era la misión como grupo colonizador. Hermano, antiguamente, bueno, hace como unos 3 años y medio, el grupo de pastores de la ciudad de Málaga nos reunimos y me pidieron preparar un análisis acerca de un concepto muy antiguo que había en la Biblia. El concepto era los ancianos de la ciudad. Y después de bastante estudio pude presentar... No, deja, yo tengo aquí esto. Aquí tengo algunas notas yo aquí para mis cosas. Si me das ese, la llevo yo clara. Y preparé un análisis acerca del concepto de los ancianos de la ciudad. Y dentro de ese análisis, pues yo comentaba, hermanos, más o menos
que antiguamente el grupo de ancianos de la ciudad cumplía varios aspectos importantes dentro de la ciudad. Eran los encargados no solamente de administrar justicia en un caso de necesidad, sino que al mismo tiempo pues eran las personas que cuando alguien se quería mudar a la ciudad, cuando alguien quería integrarse en la ciudad, pues se entrevistaban, le daban la bienvenida, les preparaban las cosas, les ayudaban, les apoyaban, pero también cuando venía alguien y entonces quería entrar o imponerse por la fuerza en la ciudad, se lo impedía. Entre otras causas, claro, por supuesto, eso con todo un ropaje bíblico importantísimo, porque es un tema que en la Biblia está muy bien desarrollado y que se puede seguir casi desde la antigüedad hasta el tiempo de Cristo como mínimo. Yo creo, hermanos, que una de las cosas que hace más falta es un respeto por los ministerios establecidos. En la gran mayoría de los casos, las misiones no respetan a nadie. Ponen sus picas en Flandes, llevando a los misioneros a donde ellos dicen, ahora aquí. Y muchos misioneros, hermanos, llegan al lugar sin contar absolutamente con nadie, sin preguntar a nadie, sin decir, hermanos, aquí estoy para trabajar con vosotros, y van por la vida como el llanero solitario. Para muchos el llanero solitario no sé si has conocido, pero el llanero solitario era aquel personaje que para administrar justicia pues iba con un antifaz, iba haciendo lo que le daba la gana por ahí, porque como estaba solo, por eso se llamaba el llanero solitario. Muchas veces, hermanos, es triste, pero muchas veces así se sienten los misioneros. Son mandados por una misión a un lugar, hermano, y como en alguna manera tienen el concepto de que se deben a la misión, están allí como baluartes de la misión, sin darse cuenta que esa no es la manera en que mejor van a poder servir al Señor en España. Yo estoy convencido, y por eso quería que viésemos este punto, que la mejor manera y de la forma más en que un misionero es más efectivo, y esto lo digo por experiencia, no estoy hablando de oídas, sino que puedo hablar ya de experiencia, es trabajando e integrándose dentro de una de las iglesias establecidas en la ciudad. El misionero no es una sucursal de la misión. No puede ir a trabajar fuera de lo que es el cuerpo del Señor que ya hay en un lugar. Mientras no llegamos a entender eso, hermanos, podemos meter muchas veces la pata. Podemos tener concentraciones de misioneros en ciudades de 10, de 12, de 15 parejas de misioneros y al lado 4 pueblos en los que no hay ni evangelio ni posibilidad de predicarles, porque todo el mundo está en la gran ciudad o en el pueblo más importante. ¿Sabéis? Esas estrategias van bien, van muy bien para lo que son las compañías, las multinacionales, Kentucky Fried Chicken o McDonald's, pero hermano, no para la obra de Dios. La obra de Dios no necesita de concentración de gente, de las cantidades de concentraciones que existen en determinados lugares, hermanos, y tanta cantidad de pueblos alrededor, sin el evangelio y sin gente que vaya a llevárselo. Pero la misión ha dicho, tú a Barcelona, y allí se tiene que ir a Barcelona, y aunque hayan 200 misioneros en Barcelona, pues ya son 201. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hermano, estoy convencido, y lo hemos comprobado en mi federación, que cuando los misioneros trabajan con la gente del país, mira, se produce más rápidamente su integración. ¿Por qué? Pues es elemental. El misionero llega y normalmente no conoce a nadie. A lo sumo, 2 parejas de misioneros más que están en otras partes del país. Está en otras partes del país. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el misionero se reúne con las parejas de misioneros. Preparan sus comidas, sus roast beef y sus tés con pasta. El misionero habla en su idioma, como mencionaba este hermano, se reúne con la gente, hacen sus barbacoas, que son muy, muy propios, y al final, hermano, ¿qué es lo que sucede? La integración con el pueblo se va posponiendo, y se está haciendo un club no formado, no reconocido, de
personas dedicadas a la misión. Un club de amigos, que está muy bien, que cada uno, como yo digo, los hermanos nos los dan, los amigos los elegimos. Yo he dicho siempre, en la iglesia, los hermanos me vienen dados, igual que yo no elegí el hermano que tengo, me lo dio mi madre y mi padre. Y los amigos los elijo. Y está bien poder elegir los amigos, hermanos, pero tenemos que tener muy claro para qué estamos ahí, a qué nos ha llevado el Señor, y tener muy claro que nunca la integración se producirá igual si un misionero va por libre y se asienta en un lugar, así se asienta en una iglesia. ¿Por qué? Porque hay una cultura propia que ya es común. El misionero tiene una cultura cristiana y la iglesia con la que te asientas tiene una cultura cristiana. Lógicamente van a existir menos problemas, menos roces. Pero hay, hermanos, una segunda cosa que yo creo que es importante. Muchos de los pastores españoles no han tenido, por desgracia, por nuestra poca cultura y por nuestra poca trascendencia, digamos, evangélica, una preparación adecuada en muchos aspectos de teología, de preparación, de enseñanza, mientras que muchos misioneros sí. Y esos misioneros pueden ser un apoyo y un refuerzo tremendo para la Iglesia nacional. Pueden enseñar, pueden ayudar, pueden, hermanos, formar parte de lo que es un grupo directivo de la Iglesia y pueden funcionar y hacer crecer a esa Iglesia al mismo tiempo que están preparándose y integrándose dentro de lo que es la cultura. A lo mejor pensáis que yo soy un soñador y que esto, pues bueno, es utopía. Yo os digo, hermano, nosotros lo hemos comprobado en mi federación. Y misioneros que se han integrado completamente dentro de congregaciones están funcionando maravillosamente dentro de esas congregaciones y ahora están con una labor, partiendo de esa congregación en unidad con lo que es la agencia misionera y marchando las cosas estupendamente. Pero conozco otros muchos, por desgracia, que han sido mandados por la agencia misionera a un determinado lugar y que al final, hermano, están quemándose, están destrozándose porque tienen una carga sobre sus vidas, una presión sobre sus vidas. Y ¿sabéis una cosa? No hay nadie que los defienda. No hay nadie que le diga a la agencia misionera, porque no están trabajando con nadie que les pueda decir a la agencia misionera, hermano, este hombre aquí está trabajando bien, está haciendo la labor que debe y lo tenéis que seguir sosteniendo aquí, aunque se hunda el mundo. No hay nadie que lo haga. Y hermanos, yo os digo a los misioneros que vienen para integrarse, yo os digo, buscad delante del Señor la voluntad de Dios para acercaros a hermanos que os pueden ayudar en todos esos campos. No vayáis de llaneros solitarios por la vida. Os quemaréis y al final, hermanos, seréis mucho menos efectivos que dentro de lo que es una congregación ya establecida. Es un consejo. Que lo quiera tomar, que lo tome, y el que no, pues que lo deje, pero es un consejo. Hay otra cosa que quiero comentar. Vamos a ver, vamos a pasar de aquí. Vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de algunos problemas del misionero para integrarse en la cultura. Yo creo que a nadie se le escapa, y ya aquí se ha mencionado que uno de los principales problemas es el problema de la comunicación. Pero yo no diría solamente el problema del idioma. Hablamos muchas veces del problema del idioma, y el idioma no es, el idioma no es el único problema. Se puede hablar muy bien el idioma y no saber comunicarse. Hablar un idioma o conocer una lengua es mucho más que poder articularla. Podemos pasarnos 9 meses y aprender un español, bueno, por supuesto mucho mejor que los andaluces, que nos tragamos la mitad de las... Tú no te quejes que los catalanes le ponen IM a todo. Los andaluces nos tragamos las palabras y los catalanes le ponen IM a todo al final. Sí, porque decir, volem, bendecim, cantem. Hermano, es mucho más que el hecho de hablar, es comunicarse. Hay significados que en unos lugares tienen un sentido y en otros otro. Yo no lo puedo contar porque es demasiado verde, pero
Pero yo he metido, hermano, la pata en Canadá hasta aquí. Porque términos que en inglés tienen un sentido, en canadiense tienen otro completamente distinto. Y no os podéis imaginar las cosas que yo he dicho que teníamos en España más grandes que los canadienses. No lo podéis imaginar. No os podéis ni imaginar. ¿Por qué? Porque, hermano, los significados del idioma son mucho más que las simples palabras. Si no hay una integración con la cultura, si no se vive con la gente, si no se está cerca de la gente, podremos saber hablar una lengua, pero no conoceremos un idioma. El idioma es mucho más que la lengua, elementalmente. La lengua es la manera de hablar, es la forma de decir. Pero, hermanos, el idioma es todo el contenido de esa lengua. Y se precisa que el misionero conozca, sepa lo que quiere decir cada una de las palabras, que cuando alguien dice una cosa que uno no entiende, que sea capaz de preguntarlo. Yo lo he dicho siempre a los misioneros cuando han venido, mira, lo que no te enteres, pregúntalo, si no, ¿cómo lo vas a saber? Y al final ya se van adaptando y lo preguntan todo. Y me tiene que decir, mira, no preguntes tanto, tú quieres saber mucho. Hay, hermanos, una cosa que estuve analizando para lo que era preparar este estudio, y es el gran problema de lo que se llama, yo creo que en todos los que habéis estudiado en seminario, todos los que conocéis un poco de lo que va el mundo misionero, sabéis lo que se llama la rejilla intercultural. Es esa especie de ¿cómo diríamos? Vamos a poner el ejemplo, comparándolo con lo que sería la red de un partido de tenis. Es una red que existe entre los dos campos, que está formada pues por una serie de cosas que, a menos que se conozcan, no permitirán el paso de una parte del campo a la otra. Ahí, pues, he analizado esencialmente tres cosas: la cultura del pueblo, la estructura social y las costumbres. Yo recomiendo, al final de este estudio veréis que os doy una lista de libros recomendados. Yo recomiendo, hermanos, en este campo, a lo mejor ya muchos los tenéis, pero si no los tenéis, yo os recomiendo un libro muy interesante que se llama Misionología, nuestro cometido transcultural. No sé si alguno lo conocéis. Tú lo conoces. ¿A qué es un buen libro? Muy interesante. Además, es un libro de los que a mí me gustan, que te cuentan un puñado de casos prácticos, que te cuentan cómo lo han pasado algunos misioneros por meter la pata, como yo, hasta el cuello, y cosas que se deben evitar. Es de la editorial Vida y el autor es Larry Page, pero bueno, luego lo podéis ver. Este libro trata de una manera muy especial todos estos conceptos. Hermano, la cultura... Sí. Bien. Frente a la objeción de que misioneros en la iglesia establecidas crearán dependencia y absorberán ejercicio de dones que de otra manera serían ejercitados por los hermanos españoles. Lo vamos a tratar porque voy a hablar acerca del problema de la conversión de misioneros en pastores. Lo vamos a tratar ahora. Ese era otro tema que no quería que se me escapase. Pero vamos a ver estas tres cosas rápidamente. No sé si estamos yendo demasiado rápido para todo lo importante que son los temas, pero vamos a intentar por lo menos avanzar lo que podamos. La cultura de un pueblo, hermano, la mejor definición de cultura que se ha hecho según muchos antropólogos es decir que la cultura es la herencia total del hombre no transmitida genéticamente. Es decir, la persona recibe una cantidad de cosas transmitidas a lo largo de su vida que van conformando lo que es su propia cultura. Podríamos decir que la cultura es la manera de vivir del pueblo y tenemos que tener en cuenta que cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, es decir, como yo digo, cuando pensamos en los catalanes, no, cuidado, no, hermano, voy a ser muy respetuoso. Voy a decir que cuando pensamos en los catalanes, normalmente pensamos en gente muy preocupada por la economía, en el resto de España. Y decimos, pues, hombre, es que la pela es la pela, ¿no? Y decimos aquello de que los catalanes tienen una cultura económica muy importante. Pero cuando los catalanes piensan en los andaluces, piensan en gente todo el día bebiendo fino y tumbado a la Bartola. ¿Por qué?
Pues porque la cultura de Andalucía es una cultura más del ocio, es decir, cada lugar tiene su propia cultura y tenemos distintas maneras. Y, por ejemplo, en Andalucía, ¿en qué se piensa? Pues en el Rocío, en la Feria de Sevilla, ya saqué haciendo de bailadora, ya está. Pues no, señor, también estudiamos y también nos preparamos y también trabajamos mucho. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que si no conocemos la cultura con la que nos vamos a enfrentar, y conocer la cultura es mucho más que vivir en el sitio. Si no conocemos eso, nos va a costar mucho trabajo llegar a la gente con la que nos tenemos que enfrentar. La estructura social. Hermano, en cada lugar hay gente que son gente importante en el lugar. Antiguamente, ¿sabéis lo que eran las personas más importantes de cada pueblo? El cura y el guardia civil. Y el médico también, sí. Perdón, el médico, el cura y el guardia civil. Lo que pasa es que no todos los pueblos tenían médico y todos los pueblos sí tenían cura y guardia civil. Eso era lo más importante antes. Ahora, hermanos, hay asociaciones de vecinos, grupos políticos. Tenemos que entender cómo entrar al grupo con el que nos queremos integrar. Meternos en la cultura del pueblo. ¿Sabéis? Nosotros en Mollina, un pueblo de 3.000 y pico de habitantes, estamos prácticamente metidos todo el día en el ayuntamiento. Hacemos campañas por la paz. Hay que ver, campicuao, eso no es predicar el evangelio. Pues hermano, con eso ha habido más oportunidad de predicar el evangelio que saliendo con un fajo de folletos debajo del brazo. Y el ayuntamiento hoy no hay actividad que se desarrolle en el pueblo que no llame al centro cristiano para que esté allí. ¿Entiendes? No en todos los sitios se puede hacer porque no todo el mundo te lo deja hacer, pero donde se puede, hermano, tenemos que ver de integrarnos con la gente, de ver cuáles son las cosas que a la gente le interesan. ¿Me comprendes? Es tener idea de la estructura social en la que nos movemos para entrar en ella. Las costumbres. Hermano, este es para mí quizás el mayor escollo con el que se enfrenta el misionero. Trae unas costumbres de su propia cultura que normalmente las mantiene. Os voy a contar algo. El otro día me hacía gracia porque no sé qué hermano comentaba, a ver si, bueno, seguro que lo sabe. Alguien comentaba y decía, me parece que era Daniel, que comentaba acerca de lo que eran los funerales en Alemania y en Holanda. ¿Quién fue el que lo...? Bueno, yo he estado en funerales en Alemania y en Holanda. Bueno, eso es otro mundo. La cultura de la muerte en esos países es completamente distinta. Nosotros fuimos a un funeral con 400 y pico de personas y después del funeral pues nos fuimos todos a pegarnos una comilona, pero de espanto. Además pagar por los dolientes, teóricamente. Yo estuve en Canadá y yo me sorprendí, estuve en un funeral porque claro, en 45 días te da tiempo de ver muchas cosas y también te llevan a los funerales para que los veas. Y me sorprendió ver que los muertos allí estaban, pues bueno, maquillados como actores de cine. De verdad, de verdad. Me contaban los hermanos de allí que se te moría el abuelito o la abuela, entonces tú le dabas a los embalsamadores o a los señores al ocaso de aquí, o al Finisterre, le daba una foto de cuando estaba muy guapo. Y te lo ponían igual, fíjate. Le quitaban arrugas, le quitaban años, le tiraban de aquí, le ponían de allí, lo maquillaban, y tú cuando llegabas allí, además llegabas a la casa y te encontrabas el muerto allí delante, y todo el mundo quería que fuese a ver el muerto para que fuese lo bien que estaba. Hermano, en España eso sería impensable. ¿Sabéis uno de los traumas gordos de mi infancia espiritual? La muerte del misionero con el que yo me convertí. La iglesia entera estaba, pero bueno, hecha polvo, llorando allí a moco tendido, todo el mundo, ¡ah! Que se nos ha muerto un misionero. ¿Entendéis esa expresión, no? Todo el mundo allí en el depósito del hospital, pues todo de verdad destrozado. Todo el mundo allí alrededor, la iglesia entonces de unas 30 personas o así, todos los españoles llorando y nosotros viendo a los familiares allí que parecía que estaban pues, de lo más normal. Y nosotros decíamos, pero esta gente que no sufren, que no padecen, que no sienten, pero ¿esto qué es? Y a eso de las 12 de la noche nos dice la viuda,
con una cara sonriente, y sus hijos, sus 4 hijos, nos dicen con una cara sonriente, hermano, nosotros nos marchamos, nos vamos a descansar. Y vamos a cerrar la puerta. Y nosotros dijimos, ¿cómo? Sí, que no podemos pasar aquí toda la noche, que esto ya, él no está aquí, él está con el Señor. Y nosotros decíamos, muy bien, pero, hombre, pero es tu muerto. ¿No? Hermano, las costumbres tienen que adaptarse al lugar. No se pueden importar costumbres. Yo os digo sinceramente, hermano, eso fue para la iglesia de comidilla de conversación. Bueno, yo qué sé, por lo menos duró 6 o 7 meses. Todo el mundo diciendo, esta gente no quiere a nadie. Esta gente no siente ni padece. ¿Usted cree que uno puede dejarse a su muerto allí? Y mucho más en Andalucía, que no veamos que somos en Andalucía para eso. Hermano, si no aprendemos a integrarnos con la gente, a perder nuestra cultura, por eso ayer preguntaba, vuelvo a preguntarlo y me gustaría que os lo preguntaseis muchas veces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a negar nuestras culturas, a negar nuestros conceptos, a negar nuestras maneras en favor de integrarnos con aquellos a los que el Señor nos ha mandado a trabajar? Hay que hacerse un análisis. Hay que decir, frente a esta situación, ¿yo cómo voy a reaccionar? ¿Reaccionaré como yo estoy acostumbrado en mi país? Lo más normal, ¿eh? Eso es lo más normal. Pero, hermano, uno tiene que pensar en cómo los demás van a ver lo que nosotros estamos haciendo. Porque a ellos nos debemos. Nosotros ya tenemos las cosas claras. Yo creo, sinceramente, que delante del Señor esta gente tenía muy claro que, bueno, que para qué estar allí pasando una mala noche, sufriendo, pero, hermano, para los españoles eso fue un palo psicológico increíble. ¿Entiendes? Porque tenemos distintas culturas, porque tenemos distintas costumbres, pero tenemos que darnos cuenta que lo más importante, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es integrarnos con la cultura a la que vamos a trabajar. No hablemos ya, hermanos, acerca del grave problema que se plantea cuando hay misioneros que se plantean que su vida durará en el campo de misión hasta que los hijos tengan 18 años. Porque tienen que ir a estudiar a su país, porque tienen que tener esposas o novias, o novios o esposos de su país. Y se plantean el hecho de decir, bueno, ¿cuál es tu periodo misionero? Pues hasta que mis niños tengan 18 años, 16 años, que yo quiero que mantengan mi cultura. Hermano, la integración es mucho más que vivir en el lugar. Es estar dispuesto a morir en el sitio, a perder la identidad propia y a entrometerse de tal manera en la cultura que la gente no pueda distinguir. Hombre, lo distinguirán por el color del pelo, por los ojos y por la altura. ¿Entiendes? Pero que no puedan distinguir, hermano, lo que es un misionero de lo que es una persona que está completamente afectada dentro de su sociedad. Como decía Pablo, habría mucho que decir de estas cosas y iría para largo. ¿Qué decías tú? No, es que hasta estos niños que van a Estados Unidos después de haber vivido en zonas misioneras quiebran en Estados Unidos. Son rebotados porque no entran en su propia cultura. Claro. Porque ya no son gringos. Claro, yo una cosa que sí aconsejaría, por favor, a todos los misioneros que estéis aquí, es que vuestros hijos siempre vayan a escuelas nacionales, a escuelas del país. Es triste, hermano, el sentimiento que hay de menosprecio hacia el sistema educativo español por parte de muchas misiones. Por parte de muchas misiones. Muchos misioneros le dan a sus hijos clases en su país siguiendo un esquema ya prefijado que viene de su país, un sistema educativo que los prepara para cuando lleguen a los 18 años que puedan estudiar allí. Yo os digo, eso demuestra una falta total de confianza en un sistema educativo que está a los mejores niveles de Europa y que no tiene nada que envidiarle a un sistema americano, canadiense o alemán. ¿Me explico? Si queremos integrarnos, integremos también a los nuestros. Los mejores misioneros que tenemos nosotros ahora mismo en España son gente que han perdido su nacionalidad, que sus hijos hablan la lengua del lugar donde están, que han crecido ahí y que cuando van a su país, ellos dicen, no, yo soy español.
es que yo soy catalán, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro. Han perdido su identidad. Pero hermanos, están haciendo una labor increíble. Una pareja de misioneros ha ganado de su propio bloque, sin mucha palabra, pero con mucha obra, a 6 familias. A 6 familias, de un solo bloque. En su vecindario, el reconocimiento que tienen es increíble. Desarrollan una escuela bíblica de vacaciones con 100 y pico de niños del vecindario y los padres asisten al final de la escuela bíblica de vacaciones. Y está viendo, hermanos, oportunidades para trabajar con esa gente de una manera increíble. Y esto, hermanos, no es que seamos especiales, no es que seamos... Es decir, nosotros somos tan normales como los demás. ¿Saben lo que pasa? Esta gente ha estado dispuesta a sacrificar mucho. Y ojalá que todos lo estemos. Vamos a pasar a un punto importante y con esto pues vamos a tener que casi terminar. La conversión de misioneros en pastores. Punto quinto, página 18. Espero que luego lo leáis, más tranquilamente. Y no me juzguéis muy duramente cuando lo leáis, Digo que era algo de lo que mencionaba Guillermo. Yo creo, hermanos, que hay 2 situaciones que se producen. Una es el misionero que viene, y viene como pescador de hombres, y como yo decía ayer, pues al final se convierte en cuidador de una pecera. Cambia su ministerio. Bíblicamente, teológicamente y etimológicamente, el misionero está mucho más cerca del concepto del apóstol que del concepto del pastor. El apóstol era el enviado y el misionero es el enviado. Normalmente, hermanos, los apóstoles no se quedaban demasiado tiempo en el lugar. A excepción de 2 o 3 ocasiones que encontramos que Pablo se queda en Éfeso pues 3 años, en otra ocasión se queda 1 año y medio en otro sitio y en otra ocasión se queda 2 años y medio en otro lugar. Pero, hermanos, la gran mayoría de los misioneros llegan a un sitio, empiezan con una pequeña congregación, pero no se levantan ministerios nacionales. El misionero es el responsable, como además es la persona preparada teológicamente, pues es el responsable. Me encantaba cuando escuchaba a estos hermanos del Proyecto Costa decir que ellos están luchando y preparando a nacionales. Porque, hermano, la labor nunca la va a hacer nadie igual, por mucho que vosotros os integréis, que un nacional. Nunca igual. Y no es por menospreciaros a vosotros. He dicho antes, y quiero que lo tengáis muy claro, que yo valoro enormemente y positivamente a los misioneros en España. Quisiera que hubiesen más. Pero, hermano, lo que estoy convencido es que si no se levantan ministerios nacionales, mira, yo creo en la multiplicación de iglesias, pero creo, hermanos, dentro de la iglesia en la multiplicidad de ministerios. Yo no soy el mandamás en Antequera. Anoche, cuando estaba pensando en esto, hice un poco un análisis de la gente que dentro de Antequera tenemos empleada en distintos campos. Y gracias a eso yo puedo estar aquí, puedo estar el mes que viene en México, en Colombia, en distintos lugares, porque hay un grupo de gente que están funcionando. Mirad, tenemos 29 personas ocupadas en evangelización dentro de la iglesia. Tenemos un grupo de alabanza de 9 personas que dedica 8 horas semanales a ensayar, a trabajar el tema. Solamente están ocupados de eso, igual que los levitas, que dice la Biblia, y no tenían otra ocupación sino preparar esto. Ellos tienen ese ministerio y están trabajando en eso. A veces nosotros somos Juan Palomo. Predicamos, tocamos el piano, dirigimos la alabanza, o a veces lo hacemos en plan familiar. El marido predica, la mujer dirige y los hijos tocan. No estoy hablando de otro mundo, es la realidad. Hermanos, si no aprendemos a desarrollar a gente, si no aprendemos a llevar a gente a que se desarrolle, al final, ¿saben lo que pasa? El día en que los misioneros se marchan, la iglesia se hunde.
Y esto ha pasado en congregaciones que yo conozco, ¿eh? Conozco iglesias muy cerca de nosotros que tenían 15 o 20 creyentes y que los misioneros, cuando sus hijos cumplieron 18 años, se tuvieron que marchar. Y la misión no mandó, pues se tenía que casar, ¿no? La misión no mandó nueva gente allí, pensando que los nacionales estaban preparados, pero como no habían sido desarrollados, los nacionales empezaron a abandonar y dijeron, bueno, si estos se van, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Y al final las obras se perdieron completamente. Eso pasó en Lucena, que ahora nosotros tenemos allí una obra. Eso ha pasado en otros muchos lugares, hermanos, y hay que cuidar mucho eso. Tenemos 8 personas que dirigen la alabanza. Me refiero a directores de culto. 8 personas solamente para eso. Tenemos un comité económico compuesto por 5 personas. Tenemos un grupo de fomento de la comunión compuesto por 8 personas. Un concilio de ancianos de 7 y una comisión educativa compuesta por 5 personas y un equipo de mantenimiento compuesto por 3. Todos del lugar. Entonces, como ellos viven en el lugar, pues yo me puedo ausentar del lugar porque el lugar está cubierto. Hermano, los misioneros tienen una misión importantísima. Ellos no han venido para convertirse en pastores. Han venido para ser pescadores de hombres, para discipularlos y dejarlos al cargo de las obras. ¿Y saben lo que se produce así? Una multiplicidad de ministerios. ¿Por qué? Porque Dios levanta gente en las iglesias locales, pero como los misioneros son gente preparada para poder ir a otro lugar, empiezan en otro lugar. Y en lugar de tener una sola obrita con 8 personas y un misionero que se ha convertido en pastor, tenemos una obra con un obrero nacional que está levantándose y trabajando ahí y un misionero que está empezando en otra obra. Y en lugar de una obra, ¿cuántas tenemos? 2. Y en lugar de un ministerio, ¿cuántos tenemos? 2. Y si eso se sigue reproduciendo, al final, hermanos, España puede estar mucho más llena de obras del Señor que si simplemente cada misionero llega al lugar y se convierte en el pastor del Señor. No hay que tener miedo, hermanos, a los obreros nacionales. Y otra cosa digo, para aquellos que sois pastores nacionales, no tengáis miedo de los misioneros. Yo creo, hermanos, que lo mejor que podemos hacer es trabajar codo con codo. Yo no tengo miedo, lo digo sinceramente, de que me visite el pastor que predique mejor del mundo. ¿Sabéis por qué? Porque va a predicar 4 veces y luego se va a ir. La responsabilidad va a ser mía, hermano. Y la gente, ahora por ejemplo, es decir, vosotros podéis pensar, bueno, este tío me gusta predicando o no me gusta predicando. Pero hermano, el grupo, la escritura va a continuar. Estáis unidos, tenéis que seguir unidos, tenéis que luchar por estar unidos. Y vosotros vais a tener vuestras bases y vais a tener vuestros puntos de unión. Yo me marcharía, a lo mejor no me volvéis a invitar en la vida. Ese tío era muy pesado. Iba corriendo siempre predicando, ¿no? Lo que quiero decir, hermanos, es que no tengamos temor a otros ministerios. Ampliemos nuestra visión. Es mejor trabajar. Mire, yo tengo ahora un equipo de trabajo allí increíble, magnífico. Y yo puedo, hermanos, descansar en ellos de una manera preciosa. Y a veces simplemente un día no tengo ganas de predicar. ¿O es que vosotros tenéis toda la vida ganas de predicar todos los días? No, yo no me lo creo. Hay veces en que yo no tengo ganas de predicar, digo, hoy no tengo ganas de preparar un mensaje. Y voy a un hermano y le digo, mira, ¿por qué no preparas un mensaje? Hoy me siento cansado, no voy a predicar hoy. Y siempre tengo ganas. Dedicaros a lo que el Señor os ha mandado, ser misioneros. Procurad obreros nacionales. Obreros nacionales. Porque eso va a cimentar una buena iglesia. Y cuando vosotros, si algún día, por cualquier circunstancia, os tenéis que marchar, podréis decir que habéis dejado una obra verdaderamente preparada. ¿Sabéis? Yo hoy me podría morir la mar de tranquilo. Os lo digo sinceramente. Porque sé que la iglesia no se hundiría. Y no porque yo sea más especial o menos especial, sino porque una cosa sí he aprendido, es a darle lugar a otros, a que desarrollen todo lo que puedan. Yo no tengo miedo a que nadie me eche la pata. Yo he dicho siempre, si alguno de mis hijos me sobrepasa, me siento felicísimo. Porque yo no estoy ahí por un puesto. Yo no estoy luchando por estar en ninguna parte. Yo seré lo que Dios quiere que sea. Llegaré hasta donde Dios quiere que llegue. Y eso no me lo podrá quitar nadie. Pero yo quiero hacer lo posible para que aquellos que pueden llegar a donde puedan llegar por mi parte lleguen a lo máximo.
Cuando tenemos eso, hermano, cuando no tenemos temor a los misioneros, cuando los misioneros no tienen temor a que, bueno, ¿qué va a pensar la misión si yo dejo esta obra, si yo tengo aquí un obrero que le gusta más a la gente predicando como yo predico? Pues hijo, la misión lo que tiene que pensar es que tú has venido como misionero y que estás levantando un ministerio local importante para esa iglesia. No verlos como rivales, hermano. Y por supuesto, lo digo con todo el corazón, mantener muy claro que vuestro llamamiento es un llamamiento de plantación de iglesias, de multiplicación de iglesias, no un llamamiento pastoral. Hombre, a veces Dios puede cambiar el llamamiento, eso es verdad. Pero, hermano, en lugar de asentaros, en lugar de colocaros en el lugar y decir, bueno, ya aquí estoy para toda la vida, dejad que se desarrollen ministerios nacionales que puedan verdaderamente funcionar dentro del plan de Dios. Habría mucho más que decir. Solamente en las estrategias de integración, hermano, pensar, la ley luego en la casa porque ya se nos va haciendo demasiado tarde, pensad que es importante estudiar el campo de misión en el lugar de la misión. Pablo conocía mucho de Atenas, sabía de la idolatría griega, pero no sintió lo que era Atenas y la idolatría griega hasta que estuvo allí. Dice que estando allí su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y mirad si sabía ya. Sin embargo, hermanos, al estar allí, él conoció, él vio, él vivió. Utilización de la cultura del pueblo para evangelizar. Cuando yo llegué a Antequera, descubrí una cosa muy simpática. Me hablaban del basurero de la ciudad y me lo nombraban como el mular Galindo, o el mular de Galindo. Yo decía, el mular, qué raro el mular. Hasta que descubrí que, como en Andalucía nos comemos la mitad de las palabras, pues habían contraído el término muladar, que era basurero, y lo habían contraído dejándolo en mular. Cuando yo tuve que enseñar acerca de lo que la palabra de Dios enseñaba acerca de la gehenna, pues lo que yo utilicé para hablarle a los antequeranos era el mular. Y ¿sabéis una cosa? No hubo que explicarlo dos veces, todo el mundo sabía lo que era. El basurero estaba ardiendo continuamente, al basurero se arrojaba aquello que se quería, que se quería quemar, y todo el mundo entendió de una manera especialísima lo que yo estaba diciendo. Hermano, hay que aprender lo que el pueblo conoce y utilizarlo. Y estoy hablando de mi propia cultura, mucho más los que lo tenéis un poco más complicado, al veroslas con una y con dos, de una vez como en este caso. Hermano, yo os animo a que sigáis adelante. A los misioneros, hermano, por mi parte yo digo, bienvenidos a España. Trabajad en España. Trabajad para el Señor en España. Y trabajad para que españoles puedan ser utilizados y levantados juntamente con vosotros para caminar. Hermano, habladle muy claramente a las misiones. Tened muy claro a quién estáis sirviendo. No os dejéis mover por razones económicas, ni de presiones, ni de otro tipo, hermano. Si Dios te ha mandado aquí, aunque la misión no te sostuviese, mira, nosotros hemos estado en la situación en la que una misión dejó de sostener a un misionero que estaba con nosotros, y la Iglesia Nacional dijo, tú no te vas, porque creemos en ti, y tú vas a estar aquí con nosotros, y las iglesias nacionales te vamos a sostener a ti, aunque tu misión te haya dejado. Hermano, Dios es nuestro proveedor. La misión no nos tiene comprado, no es nuestra empresa. Estamos trabajando para alguien mucho más alto. Ojalá que entendamos esto. Y me gustaría que terminásemos con una oración. Yo espero que ninguno de vosotros se haya sentido atacado o maltratado con lo que he dicho. No ha sido mi intención. Quiero deciros que estoy agradecido al Señor y contento de poder estar con vosotros. Y he intentado ser muy honesto con vosotros en lo que os he dicho. No he intentado ocultar nada ni por vergüenza, ni por temor, sino realmente daros lo que creo que el Señor me ha dado para compartir con vosotros. Y lo que quiero, hermanos, es que con más tiempo analicéis seriamente eso que tenéis ahí escrito, que seguramente vais a descubrir mucho más de lo que yo he dicho aquí. Y sobre todo, hermanos, orar que el Señor os pueda hablar acerca de las cosas que Él me ha hablado a mí, para que
vosotros también podáis incorporarlas a vuestra vida en lo que os pueda servir y que verdaderamente pueda ser útil para vuestro ministerio. Y ahora pues me gustaría orar por todos vosotros, pidiendo la bendición del Señor sobre vosotros como grupo y sobre cada uno como individuo. Hermanos, es importante tener un grupo con el que trabajar, pero es más importante saber para quién se trabaja y saber que cada uno de nosotros somos personas importantes delante del Señor, personas completas, importantes delante del Señor.